Ser podcast. En La Ventana acontece, que no es poco. Un relato personal de la historia, con Nieves con Costrina. Cadena Ser. Hola Nieves, buenas tardes. Buenas tardes, Carlas. Fíjate, estaba pensando que lo curioso que es como una misma realidad puede mostrar o puede destacar cosas diferentes según el ángulo que elijamos para mirarla, ¿no? Es aquella famosa frase de todo depende del color del cristal con que se mire. Muy bien. Hoy, por ejemplo, ahora estos días, en vísperas de la visita del Papa a España, se leen, más allá del entusiasmo de los feligreses, de los católicos, que está muy bien, bueno, se escuchan grandes elogios de cómo León XIV se habría convertido en el gran referente moral por su oposición a la guerra, su enfrentamiento con Trump, las críticas a los tecnoligarcas, la encíclica y tal. Claro, uno aterriza hoy y no sabe nada y dice, coño, qué buena sintonía, qué buen rollo entre España y el Vaticano. Vale, pues no siempre ha sido así, pero no es solo eso. Es que la historia que empezamos ya a contar en nuestro capítulo anterior, de cómo la Iglesia está metida hasta el tuétano desde hace siglos en la educación de ese país, del nuestro, pues eso ya es otra cosa. Y lo primero, yo creo, para seguir con el relato cronológico, lo primero sería ponerle fecha, ¿no? A todo esto. Le vamos a poner una fecha de 1851, porque es desde entonces, desde que España sufre una enfermedad crónica, inválida e incurable, que se manifestó ese año y que se ha cebado en uno de los órganos vitales de este país, que es la educación. Pudo curarse en su momento, pero ya no, por culpa de los gobiernos de los últimos 50 años, sobre todo de esos gobiernos que decían ser progresistas y que con tres mayorías absolutas, bueno, dos, pero una se quedó a un escaño, o sea, tres mayorías absolutas, tuvieron la oportunidad de cambiar el rumbo educativo de este país y no quisieron hacerlo. Lo de que no pudieron, pues lo vamos a dejar ya porque aburre un poquito y ya no cuela. No quisieron y punto. ¿Cómo iban a querer? Estaba Felipe González. Y cuando llegaron los gobiernos conservadores, hicieron lo que querían hacer, que es lo que hacen. Ellos lo hacen sin complejos y con un par de huevos la derecha a lo suyo. Hasta meter, como bien sabes, a Dios en el BOE. Que eso es una sinvergonzada del Partido Popular. Y que este ser de ficción, Dios, siga manejando el currículo educativo de este país cínicamente a confesional es una vergüenza. Así que me apropio de la frase del poeta y periodista algecireño Juan José Tellez para responder a esa absurda o estúpida pregunta que algunos siguen haciéndose. ¿Qué está pasando? Pues pasa que mientras pensábamos que las libertades se transmitían por ciencia infusa, la caverna adoctrinaba a sus hijos. Y la caverna está en la educación concertada. Así que aquí empezamos durante unos días y bienvenidos al terrorífico relato de la mayor oportunidad perdida de este país, la enseñanza. Si lo que está ocurriendo lo arrastramos desde 1851, que ha llovido, bueno, habrá que remitirse a ese momento, ¿no? Para saber el cómo y el por qué. Arrancamos ahí. Le vamos a dar un titular, bestia, pero es absolutamente certero. La educación se entregó enteramente a la secta católica en 1851 para que la Borbona Isabel II pudiera salvar su culo y su trono. Mira. Solo por eso. Y ahora hay que poner el contexto político. Fue un momento muy complicado para la monarquía. Isabel II tenía 20 años y era una absoluta inepta. Era una mujer sin formación, malamente educada, separada en su infancia de su madre, María Cristina de Borbón, para distanciarla de la insoportable corrupción política y económica que instaló en España. Isabel II, digamos que tenía una moral desordenada, que sus movimientos los dirigían unos políticos ultraconservadores interesados, una monja estafadora, la tal Sor Patrocinio. Sor Patrocinio, ya hemos hablado de ella alguna vez. Sí. Y un cura confesor que llevaba a la reina por donde le daba la gana, que además su matrimonio con su primo homosexual fue desastroso, que él vivía con su novio en el Pardo y ella con sus novios en el Palacio Real, de los que ya había tenido 3 embarazos. En fin, este era el panorama, que puede hacer hasta gracia por lo extravagante que es, pero eso sería banalizar el desastre, porque en esas manos estaba el destino del país. Y todo ello, claro, agravado por la presencia
otra vez en España, de la madre de la reina, de María Cristina de Borbón, que después de haber sido expulsada, se las ingenió para regresar y continuar con sus negocios comisionistas. Y era ella, María Cristina, la que mandaba y la que ponía y quitaba presidentes y ministros. Isabel II firmaba lo que le ponían delante. Y en aquel 1851 el gobierno tenía una difícil tarea, que era desatascar las relaciones con la Santa Sede. Las relaciones entre España y el Papa, ¿por qué? ¿Qué había pasado? Malísimas. El Papa se había enfadado porque años antes se produjo una famosa desamortización con gobiernos liberales debido a que la multinacional católica era dueña de más de media España. No aportaba nada. Su nómina no había quien la soportara. Cada vez más curas y más monjas apuntándose a vivir del cuento bíblico en los innumerables conventos y monasterios que sostenían los españoles. Esto nos lo han contado en el cole. Eran muchas tierras y propiedades, bienes en manos muertas. Esto estaba ahí escrito. Manos muertas es un eufemismo para decir que curas y monjas eran una pandilla de vagos. O sea, manos muertas, así se llamaba. Bueno, pues cantidad de propiedades fueron expropiadas y sacadas a subasta porque la Iglesia era una sanguijuela insaciable. Y la diabólica Santa Sede se puso de morro, se enfadó, claro. Las dos Borbonas necesitaban, sin embargo, el respaldo del Papa, no solo para mantener una fachada religiosa, una pose religiosa, porque eran las dos unas depravadas de acuerdo a las normas de su propia doctrina. No solo por eso, sino porque ahí estaba el aspirante legítimo al trono, que era Carlos María Isidro, que podría tener el respaldo de la Santa Sede para recuperar la corona. Es decir, María Cristina de Borbón, para seguir con sus negocios corruptos, necesitaba que la Santa Sede reconociera, respaldara y legitimara a su hija Isabel II en el trono. El encargado de negociar el restablecimiento de relaciones con la Santa Sede fue el presidente Juan Bravo Murillo. Al menos en Madrid diré eso, de que antes de ser una calle fue un señor, efectivamente. Bueno, la multinacional católica llevaba años exigiendo lo más grande a cambio de restablecer las relaciones, pero era mucho lo que pedía. Y claro, no se aceptaba. Hasta que llegó Bravo Murillo y dijo eso de, venga, lo que haga falta. Y sin poner ni un pero a todas las exigencias, y a cambio de que la Borbona tuviera el respaldo del Papa, se firmó con el Vaticano el primer concordato, el de 1851, que fue un cheque en blanco para esta secta religiosa. Desde entonces, de mal en peor. Cuando has dicho de mal en peor es porque ahí, recordemos el año, 1851, ahí arranca el desastre educativo de este país. Ahí arranca y no lo hemos abandonado. En aquellos mediados del siglo XIX ya habían surgido, ya entonces había movimientos demócratas que pedían la separación Iglesia-Estado y los liberales progresistas que apostaban por otro modelo de país. Bueno, cuando conocieron la firma del concordato y el contenido, pusieron el grito en el cielo. Nunca mejor dicho. Vamos, es tremendo. Es que se daba a la Iglesia el control absoluto sobre la educación y la imprenta. ¿La imprenta también? Todo. Absolutamente todo. Tenían el poder sobre todo. Se le dio a la Iglesia un paquete de privilegios y derechos como no le ha dado otro país del mundo. Eso les aseguraba el trono a las Borbonas. Todo el concordato, desde la primera palabra a la última, era un absoluto disparate. Pero bueno, me voy a limitar a lo que afecta a la educación. Resumo mucho, La instrucción en las universidades, colegios, seminarios y escuelas públicas o privadas de cualquier clase será en todo conforme a la doctrina de la religión católica. No se pondrá impedimento alguno a los obispos y demás prelados diocesanos encargados de velar sobre la pureza de la doctrina de la fe y de las costumbres y sobre la educación religiosa de la juventud, incluso en las escuelas públicas. Y seguía diciendo: tampoco se pondrá impedimento alguno a dichos prelados ni a los demás sagrados ministros, ni los molestará nadie bajo ningún pretexto. Cuidarán todas las autoridades del reino de guardarle y de que se les guarde el respeto y consideración debidos. Su majestad y su real gobierno dispensarán asimismo su poderoso patrocinio y apoyo a los obispos en los casos que le pidan o cuando hubiere que impedirse la publicación, introducción o circulación de libros malos y nocivos. Qué párrafos para enmarcarlo, ¿eh?
Sí. O sea, esto es control absoluto. Lo enmarcaría en la misa para Sí, cuando va a los control los absoluto señores, sí. sobre la sociedad, sobre la Sí. educación e impunidad del clero. Absoluta. Porque impunidad. cuando dice no se pondrá impedimento, no se molestará, no se importunará. Nada, no. En fin. O sea, era los reyes del mambo. Eso fue el concordato de 1851. 4 años después, en 1855, llegó una crisis, porque el gobierno progresista de Espartero tuvo que abordar otra desamortización. El país estaba en ruinas y la Iglesia había vuelto a engordar. Y además se planteó una reforma constitucional para asegurar que ningún español ni extranjero pudiera ser perseguido por practicar otra religión ni por manifestar sus opiniones. O sea, esto era contrario al concordato, que también decía que la religión católica tenía que ser la única de la nación ¿Y española, las otras? excluyendo todas Ya. las demás. No, había que perseguir a las otras. Isabel II, la zoquete, dijo que prefería abdicar antes que aceptar una desamortización y la libertad de culto, porque eso sería pecado. Y entonces se ganaría el infierno. Ese pendón verbenero, ese pendón desorejado, que era Isabel II, disipada, inmoral, mentirosa, de acuerdo a la doctrina que estaba obligada a seguir, que ya había parido otros 2 o 3 hijos de sus amantes, no aceptaba que se practicara otra religión porque era pecado. Eso se debía a que Isabel II era inculta. De verdad que era un zoquete manejado y manejable y muy atormentada. Porque una persona ignorante es muy fácil que se atormente con la religión, porque no piensa. Un corresponsal británico en Madrid escribió: los curas asedian Palacio. Y era así, ¿eh? La corte estaba tomada por los sectores ultracatólicos que blindaban a la reina para proteger su lucrativo negocio. No me puedo detener en los 1001 episodios de aquella alianza del trono y el altar que aún se mantiene con Felipe VI y que tanta desgracia ha traído a este país y a la ciudadanía. Pero pese a tanto blindaje y a tanto apoyo de la secta católica Isabel II, el trono no se salvó. Pues no, porque acabó cayendo con la famosa revolución de 1862, expulsada del país además, pero el concordato no, ¿eh? No. El concordato continuó vigente. Claro, lo firmado estaba ya, ¿no? Y a los curas les importaba un pito quien mandara, mientras ellos siguieran cobrando sus nóminas, mantenidos los templos, los conventos, los monasterios, teniendo el control de imprenta, manejando toda la educación, y mientras los españoles les pagáramos sus vicios, y perdóname, hasta los calzoncillos y las bragas que usan curas y monjas, que se los seguimos pagando. Entre los episodios más vergonzosos de los Borbones en aquellos años, cuando Isabel II estaba a 9 meses de caer y maniobraba a la desesperada para mantenerse en el trono, fue la concesión por parte del Papa Pío IX a Isabel II de la Rosa de Oro. ¿Y eso qué es? Bueno, la Rosa de Oro es una condecoración que te daba el Papa si le pagabas para que te la diera. Así de claro, sí. La Rosa de Oro se la otorgó Pío IX a Isabel II en reconocimiento por sus servicios a la Santa Sede y a la Iglesia Católica en general y por las altas virtudes cristianas con las que brillaba esta soberana. En fin, de entonces viene esa anécdota que le dijo un cardenal al Papa cuando se enteró de que le daban el privilegio. Le dijo: pero hombre, por favor, Isabel II es una putana. Le dijo, que es una putana mapía. Puta pero devota. Puta pero devota. Sí. Oye, ¿y cuánto pagó? Bueno, pagó ella, pero ¿Cuánto pagamos? quiero Quiere decir, decir, exacto. sí. ¿Se sabe cuánto pagó? Sí, hay una ligera idea está contado. De entrada pagaba todos los años 30 millones de reales para el mantenimiento del ejército pontificio. Sí. 30 millones de reales. También compró una bula papal por 300.000 reales para el perdón de sus pecados. Esto es muy bueno, lo de las bulas. Y una vez expulsada del país, el ministro de Hacienda del gobierno provisional, Laureano Figuerola, el que trajo la peseta, por cierto, al país, averiguó que una de las vajillas de plata de Palacio fue fundida por valor de 25.000 duros que Isabel II envió al Papa en retribución por aquella Rosa de Oro. Esto está escrito por el ministro. La condecoración, por cierto, no es una medallita, es una pieza de orfebrería de la que nunca más se supo. Otra de las cosas que se llevaron los Borbones. El Vaticano ya no concede rosas de oro a las reinas, porque son todas unas pecadoras, y cambian de religión como de camisa. O sea que Victoria Eugenia, Sofía, Leticia, ya están todas muy caladas. Ahora, la rosa de oro solo se conceden a las estatuas. ¿A las estatuas? Solo. Creo que la última ha sido a la de la Macarena, en el 2024, creo, si no me salen mal las cuentas. Son condecoraciones de oro a estatuas. ¿Qué país? Esto me resulta patético. Y todo producto de una enseñanza secuestrada por una secta intolerante cuyo único interés es lucrarse y que consiguen que la gente mire a una estatua y se flipe. Queda mucho por contar.
quedamos así, hasta mañana, ¿no? Mañana más, esto sigue. Venga, un beso, Nieves. Gracias, Adiós. Carlas. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.